Durante 22 años, el cielo fue mi hogar y mi cabina mi santuario. Pero ese día, mi propio copiloto me miró y dijo, «Lo siento, amigo, pero creo que te has equivocado de avión». El olor a combustible de jet y café quemado siempre ha sido el perfume del hogar para mí. Durante 22 años, ese aroma ha significado el comienzo de un nuevo día, una nueva ruta, un nuevo cielo por conquistar. Me llamo Daniel Sterling y soy capitán de una de las aerolíneas comerciales más grandes del mundo. He transportado a más de 1 millón de almas a través de continentes. He navegado a través de tormentas que harían temblar a los dioses. Y he atravesado moles de metal de 400 toneladas en pistas de hielo con la suavidad de una pluma. Amo mi trabajo. Es más que un trabajo, es quien soy. Mi uniforme, con sus 4 franjas doradas en las charreteras, no es solo tela y metal. Es un testamento de décadas de estudio, de simuladores a las 3 de la mañana, de cumpleaños familiares perdidos y de una dedicación inquebrantable a la seguridad y la excelencia. Es un símbolo de confianza que me he ganado 1000 veces. Ese día, el vuelo era una rutina. Atlanta a Los Ángeles. Un viaje transcontinental que podría hacer con los ojos cerrados, aunque por supuesto nunca lo haría. La mañana era clara y el pronóstico del tiempo impecable. Caminé por la concurrida terminal del Hartsfield-Jackson con mi paso habitual, resuelto, confiado. La gente se apartaba, no por arrogancia, sino por el respeto que inspira el uniforme. Asentía con la cabeza a los colegas, saludaba al personal de tierra y sentía esa familiar emoción previa al vuelo. Todo estaba en su lugar. Al llegar a la puerta B-32, entregué mis credenciales al agente de la puerta, un joven que parecía nervioso, y procedí a bajar por la pasarela de acceso. Mi tripulación de cabina ya estaba a bordo, preparando el avión para los pasajeros. Laura, la sobrecargo principal, una mujer con la que había volado docenas de veces, me saludó con una sonrisa cálida pero tensa. Noté algo extraño en su mirada. «Buenos días, capitán Sterling», dijo, su voz un poco más baja de lo normal. «Buenos días, Laura. ¿Todo en orden?», pregunté, mientras dejaba mi maletín de vuelo junto a la puerta de la cabina. «Sí, capitán. Bueno, casi todo», murmuró, lanzando una mirada rápida hacia la cabina. Fruncí el ceño. Me acerqué a la puerta abierta de la cabina y vi a mi primer oficial, Kevin, de pie en el umbral, bloqueando el paso. Era un tipo relativamente nuevo en la aerolínea, ascendido a copiloto en el 777 hace menos de un año. Tenía esa arrogancia de quien cree que sabe más de lo que realmente sabe. Tenía de espaldas a mí, hablando con el segundo oficial. «Kevin, buenos días. ¿Listo para llevar este pájaro a la costa oeste?», dije con mi tono habitual, profesional y amigable. Kevin se giró lentamente. No había sonrisa en su rostro. En su lugar había una expresión que no pude descifrar de inmediato. ¿Era una mezcla de desafío y desdén? Me miró de arriba abajo, deteniéndose un momento en las 4 franjas de mi uniforme, y luego en mi cara. «Lo siento, amigo, pero creo que te has equivocado de avión», dijo con una media sonrisa condescendiente. Me quedé helado por un segundo. Pensé que era una broma de muy mal gusto, pero una broma al fin y al cabo. Kevin era conocido por su humor sarcástico. «Muy gracioso, Kevin. Ahora, si me permites, tenemos una lista de verificación prevuelo que completar». Él no se movió. De hecho, se plantó más firmemente, cruzando los brazos sobre el pecho. Su cuerpo entero era una barrera. La sangre comenzó a hervir lentamente. La sonrisa desapareció de mi rostro. Detrás de mí podía sentir a Laura conteniendo la respiración. Los primeros pasajeros comenzaban a hacer fila en la pasarela. «Kevin, no sé a qué estás jugando, pero yo soy el capitán Daniel Sterling, el comandante de este vuelo. Ahora, apártate de mi camino». Mi voz era baja, firme y no dejaba lugar a dudas. Él soltó una risita incrédula que me erizó la piel. «Mira, no sé quién eres ni de dónde sacaste ese disfraz, pero el capitán de este vuelo soy yo.
y te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad». La palabra disfraz resonó en mis oídos. Miré mi uniforme, impecablemente planchado. Miré mis manos, las mismas manos que habían guiado este mismo tipo de avión a través de un fallo de motor sobre el Atlántico. Luego lo miré a él, a su cara pálida y petulante, y de repente lo entendí todo. No era una broma, no era un error. Él me miraba, un hombre negro con uniforme de capitán, y su cerebro simplemente no podía procesarlo. No podía aceptar que yo estuviera al mando. Para él, yo era un impostor. «Muéstrame tu identificación de la aerolínea», le ordené. Mi tono ya no era el de un colega, era el de un superior. «Yo no tengo que mostrarte nada. Tú eres el que está intentando acceder a una zona restringida», replicó, levantando la barbilla. «Laura, llama a seguridad del aeropuerto. Tenemos a un intruso». Laura me miró, con los ojos llenos de pánico. Estaba atrapada entre su capitán y un primer oficial que estaba perdiendo la cabeza. Los pasajeros nos miraban, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. El murmullo crecía. La humillación era pública, deliberada y abrumadora. Saqué mi cartera con calma, con un movimiento lento y deliberado. Abrí la solapa para mostrar mi identificación de capitán de la aerolínea, con mi foto, mi nombre y mi número de empleado claramente visibles. Al lado, mi licencia de piloto de transporte de línea aérea emitida por la FAA, las credenciales por las que había sangrado durante más de 2 décadas. «Aquí está mi identificación, primer oficial», dije, mi voz cortando el aire tenso como un cuchillo. «Ahora, por última vez, te ordeno que te apartes de la entrada de mi cabina». Kevin echó un vistazo a mis credenciales y se encogió de hombros, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «Falsificaciones. Cualquiera puede hacerlas hoy en día». Se giró hacia la pasarela, levantando la voz para que todos los pasajeros que embarcaban pudieran oírle. «Seguridad. Necesitamos seguridad en la puerta B-32. Un individuo se hace pasar por piloto e intenta tomar el control de la aeronave». En ese instante, el mundo pareció detenerse. El ruido de la terminal se desvaneció. Todo lo que podía ver era la cara satisfecha de Kevin y los rostros conmocionados de los pasajeros. Todo lo que podía sentir era el peso de 2 décadas de trabajo, de sacrificio y de pasión, siendo pisoteado en el suelo de una pasarela por un hombre que no podía ver más allá del color de mi piel. Vi a 2 agentes de seguridad del aeropuerto corriendo hacia nosotros, con las manos cerca de sus armas. Y en ese momento, mientras me miraban a mí, al hombre negro en uniforme, y luego a Kevin, el hombre blanco que gritaba intruso, supe que mi día, y posiblemente mi carrera, acababa de explotar en el aire. Pero lo que Kevin no sabía era que yo no me rindo, no me rompo, y él acababa de cometer el error más grande de su vida. No solo estaba bloqueando la puerta de mi cabina, estaba a punto de cerrar la puerta de su propia carrera para siempre. Los 2 agentes de seguridad llegaron resoplando, un hombre mayor y corpulento con un bigote canoso, y una mujer más joven con una mirada dura y penetrante. Sus manos no estaban sobre sus armas, pero estaban peligrosamente cerca. La multitud de pasajeros se había repletado, y el brillo de docenas de teléfonos móviles apuntando en nuestra dirección me confirmó que este espectáculo humillante estaba siendo grabado para la posteridad. «Señor, por favor, ponga las manos donde pueda verlas y retroceda de la puerta de la cabina», dijo el agente mayor. Su voz era un gruñido grave y autoritario, dirigido directamente a mí. Kevin sonrió, una mueca de triunfo puro y venenoso. «Gracias a Dios que están aquí. Este tipo intentaba forzar su entrada a la cabina. Afirma ser el capitán». La ira era un volcán en mi interior, pero años de entrenamiento para manejar emergencias a 40.000 pies de altura me habían enseñado a compartimentar. El pánico es el enemigo. La emoción es un lujo que no puedes permitirte cuando las vidas están en juego. Y en este momento, mi carrera, mi dignidad estaban en juego. Mantuve mi postura, erguida y tranquila, y levanté las manos lentamente con las palmas abiertas para mostrar que no representaba ninguna amenaza. «Oficiales», dije, mi voz sonando mucho más serena de lo que me sentía. «Soy el capitán Daniel Sterling, el comandante asignado a este vuelo.
Número 714 con destino a Los Ángeles. Mi primer oficial aquí, hice un gesto con la cabeza hacia Kevin, parece estar sufriendo algún tipo de confusión. Mis credenciales están en mi cartera que está en mi bolsillo izquierdo. Con su permiso, se las mostraré. El oficial mayor me estudió. Pude ver el conflicto en sus ojos. Mi uniforme era auténtico, mi comportamiento era profesional, pero la acusación de Kevin era grave, y en el mundo post-11S nadie se arriesgaba. «Está mintiendo», espetó Kevin, dando un paso adelante. «Les digo que es un impostor. ¿Desde cuándo ponemos a gente como él al mando de un 777?» Ahí estaba. El veneno finalmente salió a la superficie en toda su fea y gloria. Gente como él. La frase flotó en el aire, cargada de un siglo de prejuicios. El silencio que siguió fue denso y pesado. Incluso algunos de los pasajeros que estaban más cerca parecieron encogerse. La oficial más joven frunció el ceño, su mirada pasando de mí a Kevin. Fue Laura quien rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro, pero en el tenso silencio sonó como un grito. Él es el capitán Sterling. He volado con él antes. Es nuestro capitán». Kevin se clavó en ella, llenas de furia. «Cállate, Laura. Obviamente estás confundida o eres parte de esto». Eso fue un error. Amenazar a la tripulación de cabina delante de la seguridad del aeropuerto fue un paso monumental. Vi un destello de comprensión en los ojos de la oficial. Empezaba a ver la verdadera dinámica de poder en juego. «Señor», le dijo a la agente, refiriéndose a mí, «lentamente muestre su identificación». Con un movimiento deliberado, saqué mi cartera y se la entregué al oficial. La abrió y examinó mis dos identificaciones, comparando las fotos con mi cara. Mientras lo hacía, el agente de la puerta original, el joven que parecía nervioso, se abrió paso entre la multitud, seguido por su supervisor, un hombre mediano llamado Martínez a quien conocía de vista. «Capitán Sterling, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un horario que cumplir», dijo Martínez, su voz teñido de pánico al ver a seguridad y el cuello de botella de pasajeros. «Eso es lo que he estado intentando hacer, señor Martínez», respondí con calma, «pero mi primer oficial se niega a permitirme el acceso a mi propia cabina». Martínez miró a Kevin, estupefacto. «Primer oficial, ¿es esto cierto? El capitán Sterling pasó por esta puerta hace 10 minutos. Yo mismo verifiqué sus credenciales». El rostro de Kevin enrojeció. Estaba perdiendo el control de la narrativa. «Sus credenciales son falsas. Es un fraude. Estoy protegiendo este avión». El supervisor de la puerta sacó la cabeza con incredulidad y sacó su radio. «Central de operaciones, aquí puerta B32. Necesito que confirmen la identidad del comandante del fuego 714. El oficial de seguridad me devolvió mi cartera. «Señor, mis disculpas por las molestias. Parece que ha habido un malentendido». Su tono había cambiado por completo. Ahora me miraba como un capitán, no como un sospechoso. Kevin, al ver que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, jugó su última carta desesperada. «No pueden creerle a él por encima de mí. Soy el piloto. Mírenme a mí y mírenlo a él. ¿Quién parece más creíble?». La pregunta quedó suspendida en el aire, fea y desnuda. Nadie la respondió, pero todos entendieron lo que realmente estaba preguntando. La respuesta llegó, no de la radio de Martínez, sino de una voz profunda y resonante que silenció instantáneamente todos los murmullos. «Yo puedo responder a eso». La multitud se apartó como el mar rojo. Caminando por la pasarela con una autoridad que no necesitaba uniforme, aunque llevaba uno, estaba el capitán Robert Miller, el jefe de pilotos de la base de Atlanta. Era una leyenda en la aerolínea, un hombre que había volado de todo, desde cazas en Vietnam hasta el 747. Su rostro era como una roca tallada por el viento, y sus ojos azules podían congelar el combustible de un avión. Se detuvo frente a la escena, su mirada recorriendo a los agentes de seguridad, a Martínez, a mí y finalmente posándose como dos rayos láser en mi copiloto. Kevin palideció. Se cuadró, tratando de recuperar una pizca de profesionalismo. «Capitán Miller, señor, qué bueno que está aquí. Estaba manejando una brecha de seguridad». Miller levantó una mano silenciándolo a media frase. No me miró a mí,
No miró a nadie más, su atención estaba completamente fija en el joven que sudaba profusamente bajo las luces de la terminal. Ignoró por completo la explicación de Kevin y con una voz tan tranquila y letal como el silencio antes de una tormenta, hizo una simple pregunta que selló el destino de Kevin. «Primer oficial», comenzó, su voz peligrosamente baja. ¿Puede explicarme por qué le está negando al capitán Sterling el acceso a mi avión? La palabra mi resonó en la pasarela. Mi avión. No era una simple declaración de propiedad, sino de responsabilidad. Miller era el jefe de pilotos. Cada avión que despegaba de Atlanta, cada tripulación, estaba bajo su mando. La transgresión de Kevin no era solo contra mí, era contra él, contra la aerolínea, contra la sagrada jerarquía de la cabina de vuelo. Kevin tartamudeó, su arrogancia se desvaneció, reemplazada por el pánico de un animal acorralado. «Capitán Miller, yo no lo reconocí, no llevaba su sombrero de capitán, me pareció sospechoso, solo estaba siguiendo el protocolo, priorizando la seguridad ante todo». Las excusas eran tan débiles, tan transparentes, que eran casi patéticas. Nadie llevaba el sombrero dentro de la terminal. Era un detalle ridículo, un último intento desesperado por justificar lo injustificable. Miller no parpadeó, su mirada era implacable. Priorizando la seguridad, al insubordinarte públicamente contra tu oficial al mando, al retrasar un vuelo transcontinental y montar este espectáculo frente a nuestros pasajeros, al acusar a un capitán con 20 años de servicio impecable de ser un impostor, ¿ese es tu concepto de seguridad, Kevin? Cada pregunta era un golpe, un martillo que demolía la fachada de Kevin. El color había desaparecido por completo de su rostro. Podía ver el temblor en sus manos. «Señor, Basta», lo cortó Miller. Su voz no era alta, pero tenía el peso de una sentencia. Se giró hacia mí por primera vez. Su expresión se suavizó, no con simpatía, sino con un profundo respeto profesional. «Capitán Sterling, lamento profundamente esta situación. Por favor, proceda a su cabina y comience sus preparativos de prevuelo. Está perdiendo tiempo valioso». Asentí, un simple gesto que restableció el orden en el universo. Pasé junto a Kevin, que se quedó congelado en su sitio, sin atreverse a mirarme. Al entrar en la cabina, el olor familiar a aviónica y cuero me envolvió. Era mi santuario, el lugar donde el mundo exterior y sus feos prejuicios no podían tocarme. El segundo oficial, un joven llamado Mark, que había permanecido en silencio durante todo el altercado, me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y respeto. «Buenos días, Mark», dije. Mi voz volvía a la normalidad, tranquila y al mando. «Comencemos la lista de verificación prevuelo». Mientras me sentaba en el asiento izquierdo, el asiento del capitán, y comenzaba mi rutina, podía oír la voz grave de Miller desde la pasarela, dirigida a Kevin. «Usted y yo vamos a mi oficina. Ahora mismo. Entregue su identificación. Está relevado del servicio». Escuché un murmullo, el sonido de una tarjeta de plástico siendo entregada. Luego, el sonido de pasos alejándose. Labla apareció en la puerta de la cabina, su rostro pálido pero resuelto. «Capitán, los pasajeros están muy alterados. ¿Quiere que haga un anuncio?» «No todavía, Laura. Déjame hablar con ellos una vez que estemos todos a bordo y las puertas estén cerradas», le dije. «Por ahora, hagamos nuestro trabajo. Embarquemos a esta gente y llevémosla a Los Ángeles». Ella asentó y se fue. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de actividad profesional. Realicé mis comprobaciones, coordiné con el control de tráfico aéreo, revisé el plan de vuelo. Hice todo lo que había hecho miles de veces antes, encontrando consuelo en la precisión y la rutina del trabajo. Pero debajo de la superficie, la humillación y la ira seguían hirviendo. Cada pasajero que subía a bordo y me miraba por el rabillo del ojo era un recordatorio. Sus miradas no eran hostiles, la mayoría eran de curiosidad, algunas incluso de simpatía, pero me sentía como una exhibición en un zoológico. El capitán negro que tuvo que demostrar que pertenecía. Un reemplazo para Kevin llegó rápidamente. Un primer oficial mayor llamado Dave, a quien conocía y respetaba. Llegó disculpándose profusamente por la conducta de su colega. «Daniel, no tengo palabras», dijo mientras se acomodaba en el asiento derecho. «Lo que hizo Kevin es
Imperdonable. Hablamos de ello en el suelo de L.A. Dave. Ahora mismo tenemos un avión que volar, respondí, manteniendo el muro profesional que había construido a mi alrededor. Una vez que las puertas estuvieron cerradas, tomé el intercomunicador. Mi voz resonó en la cabina. Damas y caballeros, aquí su capitán, Daniel Sterling. En nombre de toda la tripulación, les pido disculpas por el retraso en nuestra salida esta mañana. Tuvimos un problema con un miembro de la tripulación que ya ha sido resuelto. Entiendo que lo que presenciaron en la puerta fue inquietante. Les aseguro que la seguridad de este vuelo nunca estuvo comprometida. Soy un profesional con más de 20 años de experiencia, y mi única prioridad es, y siempre será, llevarlos a su destino de manera segura. Así que por favor, siéntense, relájense y permítannos ofrecerles el servicio excepcional que esperan de nosotros. El tiempo de vuelo a Los Ángeles será de 4 horas y 35 minutos. Gracias por su paciencia. Hubo un instante de silencio y luego un sonido inesperado. Comenzó en la parte delantera de la cabina de primera clase y se extendió hacia atrás como una ola. ¡Aplausos! No fue un aplauso estruendoso, sino uno cálido y sostenido. Era un voto de confianza, un gesto de solidaridad de cientos de extraños. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez desde que comenzó el incidente, sentí que el muro a mi alrededor comenzaba a agrietarse. El resto del vuelo fue perfecto. El cielo estaba despejado, el avión se comportó como un sueño y aterrizamos en LAX con 15 minutos de antelación, a pesar del retraso inicial. Realicé el aterrizaje más suave de mi carrera, como si necesitara demostrarme a mí mismo que todavía podía hacerlo. Después de que el último pasajero desembarcó, me quedé en la cabina, completando el papeleo postvuelo. Mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del capitán Miller. El asunto era simple: incidente vuelo 714. Mi corazón latió un poco más rápido. Abrí el mensaje. Capitán Sterling, comenzaba. Una vez más, mis más sinceras disculpas por el vergonzoso incidente de esta mañana. Le informo que el primer oficial Kevin Finch ha sido suspendido indefinidamente a la espera de una investigación completa. Como oficial al mando y principal afectado, la aerolínea requiere que usted presente un informe formal y participe en una audiencia disciplinaria. Sin embargo, antes de iniciar los procedimientos formales, el departamento legal me ha pedido que le transmita una propuesta. Dada la naturaleza pública del incidente y los posibles daños a la reputación de la empresa, están preparados a ofrecerle un acuerdo de compensación sustancial a cambio de su discreción y la firma de un acuerdo de confidencialidad. Quieren que esto desaparezca silenciosamente. Mi recomendación personal es que considere la oferta. Llámeme cuando aterrice para discutirlo. Leí el correo electrónico 2 veces, luego 3. Compensación, acuerdo de confidencialidad, silencio. Querían comprar mi silencio, querían barrer el racismo flagrante, la humillación pública bajo la alfombra corporativa con un fajo de billetes. Podía tomar el dinero. Probablemente era una suma que cambiaría mi vida. Podía firmar el papel, olvidar el nombre de Kevin Finch y seguir volando, más rico pero con una cicatriz invisible. O podía rechazarlo. Podía ir a esa audiencia, podía enfrentarme a él, a los abogados, al sistema, podía luchar. Pero entonces me di cuenta de un detalle escalofriante en la propuesta de Miller. La audiencia no sería solo sobre Kevin, sería una investigación completa. Eso significaba que no solo investigarían sus acciones, sino también las mías. Cada decisión que tomé esa mañana, cada palabra que dije, sería examinada bajo un microscopio por un equipo de abogados cuyo único trabajo era proteger a la aerolínea, no a mí. Se estaban ofreciendo a pagarme, pero la alternativa implícita era una amenaza. Si luchas contra esto, nos aseguraremos de que sea una lucha sucia. De repente, ya no se trataba solo de la carrera de Kevin, también se trataba de la mía. Cerré el correo electrónico y me apoyé en el respaldo de mi asiento, el suave cuero crujiendo bajo mi peso. El zumbido de la unidad de potencia auxiliar del avión era el único sonido en la cabina, ahora silenciosa.
Afuera, el sol de California bañaba el asfalto en una luz dorada, pero dentro de mí se sentía como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La oferta de la aerolínea era a la vez un bálsamo y un insulto. Un reconocimiento tácito de que lo que había sucedido era gravemente incorrecto, pero también un intento cínico de ponerle precio a mi dignidad. Pasé la noche en mi hotel de escala en un estado de agitación. Caminé por la habitación, repasando la escena en mi mente una y otra vez. El rostro de Kevin, la mirada de pánico de Laura, el brillo de los teléfonos móviles grabando mi humillación, la voz de acero del capitán Miller. Y luego, el correo. Esa oferta. ¿Cuánto valía mi silencio? ¿Cuánto valía la oportunidad de asegurar que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé? El dinero era tentador, no voy a mentir. Ser piloto comercial paga bien, pero no te hace millonario. Una compensación sustancial podría significar pagar mi casa, asegurar la universidad de mis hijos sin deudas, tal vez incluso retirarme unos años antes. Una vida de seguridad financiera a cambio de tragarme mi orgullo y dejar que la injusticia se desvanezca en el éter corporativo. Era el camino fácil, el camino del menor conflicto. Pero cada vez que consideraba aceptar, una imagen aparecía en mi mente. La de un joven Daniel Sterling de 19 años mirando al cielo desde un pequeño aeródromo en Alabama, soñando con las alas doradas. Recordaba la lucha, los trabajos extra para pagar las horas de vuelo, los instructores que dudaban de mí, los examinadores que me ponían a prueba más duramente a mis compañeros blancos. Recordaba a todos los pioneros negros que vinieron antes que yo, los aviadores de Tuskegee, Bessie Coleman, hombres y mujeres que rompieron barreras no con silencio, sino con coraje y ruido. Aceptar ese dinero se sentiría como traicionarlos a todos. Traicionarme a mí mismo. A la mañana siguiente, con los ojos pesados por la falta de sueño, pero con una claridad de propósito que no había sentido en años, llamé al capitán Miller. «Robert, soy Daniel Sterling», dije cuando contestó. «Daniel, esperaba tu llamada. ¿Has pensado en la propuesta?» Su tono era profesional, casi distante, el de un ejecutivo de la empresa, no del piloto que me había defendido. «Lo he pensado. Y mi respuesta es no», dije, mi voz firme. «No aceptaré el dinero, no firmaré ningún acuerdo de confidencialidad. Quiero la audiencia, quiero que esto se registre, quiero que el primer oficial Finch rinda cuentas por sus acciones, no en una reunión a puerta cerrada, sino de una manera que envíe un mensaje a toda la empresa». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude oír a Miller suspirar. «Daniel, te aconsejo encarecidamente que lo reconsideres. El equipo legal es minucioso. Analizarán cada segundo de ese incidente. Buscarán cualquier cosa que puedan usar para mitigar las acciones de Finch. Argumentarán que quizás tu tono fue agresivo, que no te identificaste de inmediato de la manera correcta, que podrías haber manejado la situación de manera diferente para reducir la tensión. Convertirán esto en un él dijo, y arrastrarán tu nombre por el barro para proteger a la empresa de una demanda por discriminación. «Que lo intenten», respondí. La ira que había reprimido finalmente encontró una salida. «Hay docenas de testigos, hay videos, Robert. Lo más importante, estoy yo. Soy un capitán con un historial impecable. No tengo nada que ocultar. Que traigan a sus abogados. Estaré listo». «Como quieras, Daniel», dijo Miller, su voz ahora teñida de resignación. «La audiencia se programará para la próxima semana en la sede de Atlanta. Recibirás la notificación oficial por correo electrónico. Prepárate, no será agradable». La semana que siguió fue una de las más largas de mi vida. Me retiraron del programa de vuelos para prepararme para la audiencia, decían. Pasé horas escribiendo mi declaración, detallando cada momento del incidente con la precisión de un piloto que llena un libro de registro. Contacté a Laura y a Mark, el segundo oficial, quienes aceptaron testificar en mi nombre, a pesar de la presión implícita que eso podría poner en sus propias carreras. El día de la audiencia me puse mi mejor uniforme, no como un disfraz, sino como mi armadura. Caminé por los pasillos de mármol de la sede corporativa, un edificio que siempre me había parecido un templo de la aviación, pero que ahora se sentía como un tribunal hostil.
La sala de juntas era intimidante. Una larga mesa de caoba pulida dominaba el espacio. A un lado estaba yo, con mi abogado del sindicato, un hombre bueno pero claramente superado. Al otro lado, una falange de abogados de la empresa, con trajes caros y rostros impasibles. Kevin Finch estaba sentado junto a ellos, luciendo pálido y demacrado, pero con una nueva y desafiante confianza en sus ojos. El capitán Miller presidía la audiencia desde la cabecera de la mesa. Su rostro era una máscara de neutralidad. La audiencia comenzó. Los abogados de la empresa interrogaron a Laura y a Mark, tratando de torcer sus palabras, sugiriendo que tal vez habían mal interpretado la situación, que la preocupación por la seguridad de Kevin era genuina. Luego me tocó a mí. Durante 2 horas me bombardearon con preguntas. ¿Por qué no mostré mi identificación inmediatamente? ¿Usé un tono de voz elevado? ¿No entendía que en el clima actual la apariencia de una amenaza debe tomarse en serio sin importar quién la presente? Estaban pintando un cuadro en el que yo era el agresor, el que había creado el conflicto. Finalmente fue el turno de Kevin. Con la ayuda de sus abogados, contó una historia completamente nueva. Afirmó que había recibido un aviso de seguridad anónimo esa mañana sobre una posible amenaza en el vuelo 714. Dijo que yo coincidía con una descripción vaga y que sus acciones, aunque quizás excesivamente celosas, estaban motivadas únicamente por la protección de los pasajeros. Era una mentira descarada, una fabricación tan absurda que casi me reí. Pero los abogados la presentaron con seriedad, creando una sombra de duda razonable. Estaba perdiendo, podía sentirlo. El sindicato me defendería de cualquier acción disciplinaria, pero Kevin iba a salirse con la suya. Tal vez recibiría una reprimenda, un curso de reentrenamiento, pero mantendría su trabajo. La aerolínea tendría su malentendido documentado y evitaría una demanda. La injusticia iba a prevalecer. Cuando el interrogatorio de Kevin terminó, Miller se aclaró la garganta. Gracias a todos. Antes de concluir y deliberar, hay una última pieza de evidencia que el equipo de investigación ha descubierto y que debemos abordar. Uno de los abogados le pasó una tablet a Miller. Él la miró y por primera vez en toda la audiencia, su máscara de neutralidad se resquebrajó. Una expresión de puro disgusto cruzó su rostro. Miró a Kevin, no con la autoridad de un jefe de pilotos, sino con el desprecio de un hombre que ve algo verdaderamente vil. «Primer oficial Finch», dijo Miller. Su voz era un estruendo bajo. «Hemos revisado las grabaciones de seguridad de la terminal esta mañana. Nos interesaba especialmente el periodo justo antes de que el capitán Sterling llegara a la puerta. Descubrimos algo interesante. ¿Puede explicarme esta llamada telefónica que hizo desde un rincón apartado cerca de la puerta B-32, aproximadamente 3 minutos antes de su confrontación con el capitán Sterling?» Miller giró la tablet. En la pantalla, un video de seguridad granulado pero claro mostraba a Kevin hablando por su teléfono móvil. No se podía oír el audio, pero la aerolínea, en su minuciosa investigación, había hecho lo impensable. Habían solicitado los registros de su teléfono y, con una orden judicial, habían obtenido una transcripción de esa llamada. Miller pulsó un botón, y la voz de Kevin, clara y escalofriante, llenó la sala de juntas a través de un altavoz. «Sí, soy yo», dijo la voz grabada. «Escucha, estoy a punto de hacer algo. Te vas a reír. El capitán de este vuelo, no vas a creerlo, es negro. Voy a decirle que no puede subir. Dile a los chicos del grupo que estén atentos a las noticias. Es hora de demostrar quién realmente pertenece a una cabina de vuelo». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de juntas. El único sonido era el zumbido casi inaudible del sistema de aire acondicionado. La voz grabada de Kevin, llena de arrogancia y odio, seguía flotando en el aire como un gas venenoso. Miré a Kevin. El color había desaparecido de su rostro, dejando tras de sí una palidez cerúlea. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Estaba completamente expuesto, su mentira sobre un aviso de seguridad destrozada, su verdadero motivo revelado en toda su fea y premeditada malicia. No había sido un error, no había sido un malentendido, había sido un acto deliberado, planeado para humillarme y para ganar puntos con algún grupo de odio al que pertenecía.
Los abogados de la empresa, antes tan pulcros y seguros de sí, ahora se miraban unos a otros con pánico apenas disimulado. Su estrategia de defensa, construida sobre una base de mentiras, se había derrumbado. Ya no se trataba de mitigar el comportamiento de un empleado excesivamente celoso, se trataba de lidiar con un acto de discriminación racial flagrante y premeditado. La responsabilidad legal de la aerolínea acababa de multiplicarse por 1000. El capitán Miller apagó la grabación, dejó la tablet sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un martillazo. Sus ojos, fríos como el hielo, estaban fijos en Kevin. Durante lo que pareció una eternidad no dijo nada, simplemente lo miró, dejando que el peso de sus propias palabras lo aplastara. Cuando finalmente habló, su voz ya no era la de un ejecutivo o un mediador. Era la voz de un comandante que había presenciado la traición más profunda posible a los principios de su profesión. Kevin Finch, comenzó. Cada sílaba era un trozo de granito. En mis 40 años de vuelo, he visto fallos de motor, incendios en la cabina y descompresiones explosivas. He visto a pilotos cometer errores que costaron millones de dólares en equipos. Pero nunca, en toda mi carrera, he sido testigo de una violación tan atroz, tan deliberada y tan repugnante de todo lo que representa este uniforme. Miller se puso de pie, su imponente figura dominaba la sala. La cabina de vuelo es un lugar sagrado. Se basa en una confianza absoluta, confianza en el equipo, confianza en el entrenamiento y, sobre todo, confianza en el juicio y el carácter de la persona sentada a tu lado. Has profanado esa confianza. Has puesto en peligro la seguridad de un vuelo no por un error de juicio, sino por un odio venenoso. Has deshonrado este uniforme, has deshonrado a esta aerolínea y te has deshonrado a ti mismo de una manera que es francamente irreparable. Se giró hacia el equipo legal. Esta audiencia ha terminado. El empleo del señor Finch en esta aerolínea queda rescindido, con efecto inmediato. Escóltenlo fuera de las instalaciones. Asegúrense de que su acceso a cualquier propiedad de la aerolínea sea revocado permanentemente. Luego se giró hacia mí. La dureza de su rostro se suavizó, reemplazada por una expresión de profundo y sincero pesar. Capitán Sterling, en nombre de esta aerolínea y en el mío propio, le ofrezco la más profunda y humilde de las disculpas. Lo que ha soportado es inexcusable. Hemos fracasado en nuestro deber de proporcionarle un entorno de trabajo seguro y respetuoso, y por eso lo lamento profundamente. Me tendió la mano por encima de la mesa, me levanté y se la estreché. Su agarre era firme, el de un compañero piloto. El camino que eligió, el de la verdad en lugar del silencio, requirió un coraje inmenso, continuó Miller, aún sosteniendo mi mano. Ha hecho un gran servicio a esta empresa, sacando a la luz una oscuridad que no sabíamos que existía. Le prometo que tomaremos todas las medidas necesarias para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder jamás. 2 guardias de seguridad entraron en la sala y se acercaron a Kevin, que seguía sentado, catatónico. Lo levantaron suavemente por los brazos y lo guiaron hacia la puerta. Al pasar, nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No había odio en mi mirada, solo una profunda y agotadora tristeza. Él había construido su mundo sobre el odio, y ahora ese mundo se había derrumbado sobre él. En los días que siguieron, la aerolínea actuó con una rapidez y una decisión que me sorprendieron. El CEO me llamó personalmente para disculparse. Emitieron un comunicado interno a todos los empleados detallando el incidente sin nombrar a Kevin y anunciando una nueva iniciativa de diversidad e inclusión a nivel de toda la empresa, con un enfoque específico en el entrenamiento antiprejuicios para todas las tripulaciones. El capitán Miller, fiel a su palabra, me pidió que ayudara a dirigir ese nuevo programa, una oferta que acepté. Pero la historia no terminó ahí. Alguien en esa sala de juntas filtró la grabación de audio. En 24 horas estaba en todas las noticias. La historia del piloto negro al que se le negó la entrada a su propio avión y la posterior revelación de la motivación racista de su copiloto se convirtió en una noticia nacional. Mi rostro estaba en la televisión, mi nombre en los periódicos. Recibí miles de mensajes de apoyo de todo el mundo,
de pilotos, de tripulaciones de cabina y de gente común que se sintió indignada por la injusticia. Lo más importante fue el efecto dominó dentro de la industria. Otras aerolíneas revisaron sus propios procedimientos y programas de entrenamiento. La FAA anunció una investigación sobre los grupos de odio dentro de la aviación. La llamada telefónica de Kevin, destinada a un pequeño círculo de fanáticos, se había convertido en un catalizador para un cambio real y significativo. Unas semanas más tarde, volví a la cabina del 727. Era otro vuelo de Atlanta a Los Ángeles. Mientras caminaba por la terminal, la gente me reconocía. Algunos asentían con la cabeza en señal de respeto. Un joven se me acercó y me dijo, «Gracias por no quedarse callado». Al llegar a la puerta, mi nueva tripulación me recibió con sonrisas genuinas y un respeto que se sentía más profundo, más ganado que nunca. Me senté en mi asiento, el asiento del capitán, y miré por la ventanilla el interminable ballet de aviones en la pista. El olor a combustible de jet y a café fresco llenaban el aire. Era el perfume del hogar. Pero algo había cambiado. Ya no era solo mi hogar. Al negarme el acceso a mi propio avión, Kevin Finch, en su ignorancia y odio, me había dado la oportunidad de hacerlo un lugar más seguro y más justo para todos los que vendrían después de mí. Había intentado acabar con mi vuelo, pero en su lugar, sin quererlo, me había dado un nuevo par de alas, y con ellas estaba listo para volar más alto que nunca.